Muy buenas tardes a todos, a toda la gente que nos sigue a través de las plataformas digitales. Les agradecemos mucho. Habla el pastor Francisco Méndez de la Iglesia Vida Nueva para el Mundo, el ministerio que fundó nuestro hermano y pastor, el doctor Armando Alducin Fletcher. Hoy, abril 19, aquí ya listos para estar con ustedes online, con toda esta situación que está pasando, mundial, histórica, pues listos para hacer iglesia en línea. Seguimos siendo iglesia. Y le quiero mencionar que vamos a retomar, hemos estado estudiando el libro de Romanos, la maravillosa carta, tal vez la más profunda en cuestión de teología y doctrina del Nuevo Testamento. Lo hemos estado estudiando por 11 meses y nos detuvimos un poquito por toda esta situación que estaba pasando. Ya les había yo comentado que una de mis responsabilidades como pastor es la de seleccionar, identificar las necesidades de la iglesia, y en ese sentido creí pertinente y propio hablar sobre mensajes que tenían que ver con el temor, con la confianza en Dios, con todas estas cosas, ¿verdad? Entonces estamos retomando la epístola a los Romanos. El día de hoy nos encontramos en el capítulo 12 y nada más mencionar, es muy importante que todos los capítulos del 1 al 11 son pura teología, y del capítulo 12 en adelante del libro de Romanos hablan de la práctica de la vida cristiana. Recuerden también que hicimos un paréntesis en Romanos 9, 10 y 11, capítulos profundísimos sobre la elección de Dios, sobre la predestinación, sobre la soberanía de Dios, en donde él trata en esos 3 capítulos, el Espíritu Santo habla sobre el pueblo de Israel únicamente, y que Dios tiene su programa vigente con el pueblo de Israel, a quien va a volver a restaurar y reinjertar. Recuerden que ellos no, hablamos de Israel, la nación, ellos no reconocen a Jesús como el Mesías, y todo esto se está pavimentando el camino, porque ahí viene, sabemos que ellos van a volver a ver al que traspasaron, dice Zacarías 12, durante el tiempo de la gran tribulación. Y por ahí les tenemos una sorpresa preparada. Vamos a estar dando algunas, y ya lo he estado anunciando, algunas cápsulas, algunas grabaciones acerca de todos estos temas fascinantes: escatología, profecía, la higuera, y nuestro hermano Armando Alducin nos va a estar apoyando en ese sentido también. Bueno, entonces estamos hoy en el capítulo 12 y vamos a estudiar los versos 3 al 8, después de haber comprendido que nosotros debemos de ser sacrificios vivos, los primeros 2 versos de Romanos, que ya lo vimos, y de transformar nuestra mente a través del estudio de la palabra de Dios y no conformarnos a este mundo. Ahora vamos a leer, voy a leer los versos del 3 al 8 de la palabra de Dios, para después irnos verso por verso, como lo hacemos en forma expositiva, explicando. Y dice así la Biblia, Romanos 12, del 3 al 8, dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, y te pedimos, como siempre, que seas tú, Señor, hablando a todas las personas que escuchan este mensaje, Señor, que sea tu Espíritu Santo iluminando su entendimiento, tocando sus corazones, Señor, para que apliquen estas verdades en su vida, Señor, para llevar a cabo lo que tú quieres que sea, que a final de cuentas es formar
la imagen de tu Hijo Jesucristo dentro de nosotros. Todo esto te lo pedimos sabiendo que es parte de tu voluntad, de acuerdo a los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces Pablo comienza, hermanos, aquí en este capítulo 12, así que, digo pues, y cuando Pablo hace eso, está enlazando todo lo anterior, todos los 11 capítulos anteriores, y está diciendo básicamente por todo lo dicho anteriormente, porque ya entendemos que somos pecadores, que estábamos condenados, porque entendimos la justificación que hay en Cristo, la herencia incorruptible que tenemos y que en nuestra salvación no hay nadie quien la arrebate. Por todo esto, dice, ahora hay que aprender a aplicarlo, a vivirlo en la práctica diaria. Esto nos debe de llevar a vivir, a comprender el significado del Evangelio en nuestras vidas y llevarlo y vivirlo dentro de nuestra casa, dentro de nuestro trabajo, en la iglesia, ¿verdad? Debo dejar de ser yo, aquí hay una enseñanza que ahorita vamos a ver acerca de la humildad, debo dejar de ser yo, rendirme a Cristo para que Él me haga, como Él dice en su palabra, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, para que yo pueda funcionar de acuerdo a lo que Dios quiere en mi vida. Y comenzando con el verso 3, que dice, digo pues, por la gracia que me es dada, aquí me quiero detener, y cuando Pablo dice, digo pues, esta es una manera de dar una orden, una instrucción, y Dios ha, repito, ideado dones para todos los creyentes. Entonces, en primer lugar vamos a ver en este verso 3, cómo debe de pensar, cómo debe de percibir, cómo debemos de vernos nosotros a nosotros mismos dentro de la iglesia. Cómo cada creyente debe de verse a sí mismo dentro de la iglesia. Y dice el verso 3, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Antes de explicar perfectamente cómo debemos de vernos nosotros mismos dentro de la iglesia, quiero hacer énfasis en esta palabra que usa Pablo, por la gracia que me es dada, porque está muy relacionado con lo que vamos a estar estudiando, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que comprender que por gracia hemos recibido absolutamente todo. Miren lo que decía Pablo, Romanos 1:5, les doy dos pasajes para poder entender que todo lo que tenemos Dios nos lo dio, es por gracia, no tenemos nada nuestro. Romanos 1:5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Ahora acompáñenme al libro de Gálatas, después de 2 de Corintios, en un pasaje especial donde Pablo, imagínense, Pablo, el Señor se le revela, le da su apostolado directamente a él, y todos los apóstoles, pues Pablo era perseguidor de ellos. Toma un tiempo para que ellos comprueben que verdaderamente el Cristo glorificado se le aparece y le da el ministerio a los gentiles, ¿verdad? Y dice así Gálatas 2:9, hablando de las columnas, de los líderes que eran Jacobo, Juan y Santiago, dice así, y reconociendo la gracia que me había sido dada. O sea, reconocieron lo que Cristo le había dado al apóstol Pablo, Jacobo, que es Santiago, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Quería detenerme en este término de la gracia porque tiene mucho que ver con esto que estamos viendo, ¿verdad? La enseñanza, Pablo reconoció que todo lo que tenía era por la gracia de Dios, y yo te quiero decir, persona que me escuchas, hermano que me escuchas, lo que sea que tú eres, lo que sea que tú hagas, es por la gracia de Dios.
aquí hay una lección muy grande de humildad. Dice: a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto. Recuerden que estamos en el primer punto, que es cómo debemos percibirnos a nosotros mismos dentro de la iglesia, que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el debemos de tener, que pensemos con cordura. Ahora, le quiero decir algo muy importante: este concepto no se limita nada más a los líderes o a los pastores. Este concepto es para todas las gentes, para las ovejas, para los creyentes, pastores, maestros, siervos, voluntarios. Es una exhortación a que vivamos en una manera en que nos mantengamos humildes. Le tengo una pequeña broma. Una persona le pidió un día a su amigo, porque él se sentía que tenía mucho orgullo, y le dijo: ora por mí para que no sea yo nada. Y dice: no eres nada, no te preocupes, solo créelo por fe. Entonces es importante que nosotros tengamos este concepto sencillo de humildad acerca de nosotros, porque hay un peligro que Pablo advierte durante todas sus cartas. Advierte contra el peligro que corre uno. Esto lo he vivido yo, lo ha vivido todo. No hay quien diga que no lo haya vivido, al considerarse a sí mismo como mejor que los demás. Este es un peligro inherente del ser humano, ¿verdad? Venga a Gálatas capítulo 6 y verso 3 y mire lo que dice la palabra de Dios en relación a creernos mucho, o en relación a tener un concepto muy alto de nosotros mismos. Dice así: porque el que se cree ser algo, y tiene que ver con la broma que dije, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces hay un peligro de creer que nosotros somos muchos. Todos estamos expuestos a esto, todos. Por eso es tan importante, hermanos, y yo se los he compartido, rodearnos de gente madura, rodearnos de hermanos que siempre estén atentos, para que cuando alguien de nosotros nos queramos ir, mire, nos jale y nos diga: ¿a dónde vas? Aquí tenemos que estar en esta actitud abierta siempre a que la gente de que nos rodeamos, que tiene que ser gente seleccionada, nos diga: vemos esto, vemos lo otro, cualquier cosa, porque una de las características de la humildad es aceptar las críticas, vamos a decir en el sentido positivo, de los demás. Entonces hay una tendencia espiritual, en la vida espiritual de los creyentes, a exaltarnos a nosotros mismos, y es terrible tener este orgullo espiritual. Mire, le voy a dar un ejemplo bíblico. Venga por favor a Tercera de Juan. Tercera de Juan. Se llama el complejo de Diótrefes. Tercera de Juan. Acuérdense que el apóstol Juan era el más veloz, lo dice incluso cuando corrió en la resurrección de Cristo, pero tiene primera, segunda y tercera, o sea que él tiene con qué, ¿verdad? Y dice así la palabra de Dios en Tercera de Juan y verso 9, hablando de este peligro o de este deseo de querer sentirse superior a los demás, y se llama el complejo de Diótrefes. Dice así: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. El querer ser el primero, las luces sobre mí, que yo aparezca en la foto, como dice mi querido Armando Alducin: escóndete detrás de la cruz. Allá atrás, allá abajo, en la tierrita, donde no se vea nada, ese es el lugar perfecto para nosotros, y es un privilegio, se lo digo, estar ahí escondido detrás de esa cruz. A eso se refiere, regresamos a Romanos 12, a eso se refiere el apóstol Pablo, que no tengamos un concepto exageradamente crecido acerca de nosotros mismos, ¿verdad? Estamos en el verso 3 del capítulo 12 de Romanos. Sino que piense de sí con cordura, y dice algo que quiero explicar: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto quiere decir que Dios a cada uno le dio dones diferentes. A cada persona Dios le dio dones
diferentes. Y esto es muy importante porque lo hemos platicado aquí a través de los años en los estudios bíblicos, y obviamente cuando nos reunimos con nuestros líderes, yo soy el responsable de enseñarles cuál es la actitud que deben de tener ellos con relación a los demás ministerios, porque esto se da en las iglesias, somos seres humanos, la competencia entre ministerios, el querer sobresalir, y nosotros tenemos que ver cómo bendecir a los otros ministerios en lugar de nada más estar pensando en mi ministerio, ¿verdad? Entonces, Dios le dio dones a cada uno para que sirvan a los demás y para que aprecien los dones que Dios le dio a los demás, que son para nuestra bendición. Fíjese, este concepto del doctor Richardson dice: la humildad es el olvido inconsciente de uno mismo. Yo creo que está muy propio para entender con lo que estamos enseñando. No te enorgullezcas de tu don o ministerio. Ve tu don o ministerio como el medio que Dios usa para poder bendecir a otros. Repito, Dios nos dio dones para servir a los demás. Primera carta de Pedro, por favor. Primera de Pedro 4:10, para ver esta verdad. Dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, sírvalo a los otros, bendiga a los otros, úselo para bendecir a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ve hasta dónde llega la responsabilidad de lo que Dios nos dio. Esa gracia que Dios nos dio con esos dones, yo soy responsable de repartirlos, de bendecir, de servir a los demás, de administrarlos, como dice aquí, ¿verdad? Y recordemos que la Biblia dice, para cerrar ya con este punto, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Yo no quiero que Dios me resista, ¿verdad? Sí, de ninguna manera. Y para cerrar ya le digo, si usted es orgulloso y se siente grande, no se preocupe, Dios lo va a reducir a su tamaño pronto, a su tamaño real pronto, ¿verdad? Entonces debemos de pensar cada uno de nosotros con sencillez, con humildad. Esto es el primer punto de esta enseñanza del día de hoy, el cual es cómo debo de verme a mí mismo dentro del cuerpo de Cristo. Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios, nos habla de un cuerpo, una analogía que hoy vamos a estudiar preciosa. Entonces, en segundo punto vamos a ver cómo debemos de percibir a nuestra iglesia, qué perspectiva, qué actitud correcta debo de tener dentro de nuestra iglesia local. Y lo primero que tenemos que entender aquí es que la iglesia, escuche, es un organismo vivo, no es una organización. Uno de los males de la iglesia americana, todas las culturas tienen males diferentes, los hispanos tienen males diferentes, pero uno de los males de la iglesia americana en general es que han ellos hecho de las iglesias compañías y han hecho programas de marketing y de todas estas cosas en donde pues se han ido deslizando de los valores de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo debemos de percibir nosotros a la iglesia? Repito, primero comprender que la iglesia es un organismo vivo, no es una organización. Y aquí viene y comienza el apóstol Pablo, en este capítulo 12 de Romanos, a usar la ilustración de un cuerpo humano. Qué cosa más maravillosa, ¿eh? Si usted estudió algo de anatomía, usted sabe que ahí el cuerpo humano tiene células, órganos, sistemas, corazón, pulmones, riñones que limpian, pulmones que oxigenan, el corazón que bombea la sangre, que regresa la sangre, y todos están interviniendo y llevando a cabo su función para que el cuerpo esté sano. Y es exactamente lo mismo en la iglesia de Cristo. Algo muy significativo, ninguna parte, usando la analogía del cuerpo humano, ningún órgano,
ninguna parte, ninguna célula tiene el interés de realizar la función de otro órgano o otro sistema. Cada célula está en el lugar perfecto que Dios lo diseñó. Ahora vamos a ver los versos 4 y 5. Romanos 12, ya habiendo explicado perfectamente el verso 3, dice los versos 4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Cuando nos convertimos a Cristo, esto es lo que realmente es el bautismo del Espíritu Santo. Escúchelo, porque hay confusión y distorsiones y enseñanzas que no son basadas realmente en un estudio exegético de la palabra de Dios. El bautismo del Espíritu Santo lo explica perfectamente 1 Corintios 12. El día que nosotros depositamos nuestra fe en el Señor, creemos en Él, le rendimos nuestra vida y le damos nuestra vida y le decimos que entre a nuestra vida, en ese momento, de una manera sobrenatural, Dios nos injerta en un cuerpo universal, que es la iglesia de Cristo en todo el planeta Tierra, en todo el mundo, y del cual dice la Biblia que la cabeza es Cristo. Nosotros en ese momento pasamos a ser parte de ese cuerpo, pero localmente estamos injertados en la iglesia local a la cual pertenecemos, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo la ilustración de un cuerpo humano, y lo primero que dice que un cuerpo tiene muchos miembros. Hay una diversidad muy grande en los creyentes, con diferentes dones, con diferentes corazones, con diferentes emociones, dispuestos a servir. Mire, aquí en la Iglesia de Villanueva para el Mundo, aquí en Denver, en Estados Unidos, gracias a Dios nosotros tenemos todos los ministerios, ministerio infantil, juvenil, de media, que aquí está conmigo el coordinador Dani Mejía, ayudándome para llevar a cabo o llevarles a todos ustedes este mensaje en línea, ministerio de audio y video, alabanza, de oración, de consejería, mesa de materiales, discipulado, que hacemos mucho aquí en la iglesia, discipulamos a la gente, varones, damas, todo esto. Todos estos ministerios, que por cierto la palabra ministerio es diaconía, que es servir, todos estos ministerios son posibles porque hermanos con dones, los dones que Dios les dio, los están usando para su servicio a Dios, para servir a los demás, para servir a la iglesia. Muy bendecidos, siempre se los expresamos. Gracias a Dios tenemos una iglesia muy sana, el cariño de todos nuestros hermanos, y nosotros también les expresamos nuestro cariño y agradecimiento para todos nuestros hermanos que sirven, pero también hay en todas las iglesias espectadores, nada más sentados, y que tienen que comprender su responsabilidad de ser activos y comenzar a servir y comenzar a ejercer y a desarrollar y a aplicar esos dones que Dios le dio. ¿Sabe qué pasa cuando alguien no sirve? Primero, se está perdiendo la bendición del significado que trae a su vida servir. O sea, no ha llegado a completar su propósito en Cristo, porque el propósito de todos es servirle, ¿verdad? Vivir para Él. Y también está privando a otros de recibir la bendición si Él estuviera sirviendo con sus dones y aplicándolos. Entonces, esto es muy importante comprenderlo. Además, en este pasaje, en estos versos 4 y 5, se nos habla de la unidad del cuerpo, que hay una gran variedad, pero todos somos parte de una unidad del cuerpo de Cristo. Vamos a leer otros pasajes en 1 Corintios 12, por favor. 1 Corintios 12 y verso 12. Miren lo que dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Efesios 4, del 4 al 6.
Efesios 4, del 4 al 6. Un cuerpo, estamos hablando de la unidad del cuerpo. Dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, la unidad del cuerpo de Cristo también muy importante, ¿verdad? No sé si lo haya en español, pero le quiero recomendar un libro de un doctor que tiene doctorados él en la cuestión de la medicina, cristiano, y hizo un libro que se llama Fearfully and Wonderfully Made, temerosa y maravillosamente hecho, se llama Paul Brand. Búsquelo a ver si está en español. Él da una enseñanza preciosa acerca de todo lo que es el cuerpo de Cristo desde su punto de vista, con la anatomía y con toda la medicina que él conoce. Otra cosa muy importante en la cuestión del cuerpo de Cristo, no debe entrar el denominacionalismo, no debe entrar eso, Allá cuando estamos en el cielo no va a haber compartimentos separados de bautistas y de carismáticos y de pentecostales y de presbiterianos, ¿verdad? Esto tenemos que comprenderlo, hay un vínculo de unidad y esto es importante. Ahora, ahí mismo en el verso 4 de Romanos 12, seguimos en el verso 4, Romanos 12 en verso 4, vemos que hay una diversidad. Escuche esto, hay unidad dentro de la diversidad. No hay uniformidad, o sea, no todos iguales, hay diversidad. Dice así el verso 4, en la parte B, pero no todos los miembros tienen la misma función. Qué cosa más tremenda. Imagínense si todos fuéramos iguales. Ahora, estos mismos pasajes vamos a apoyarlos con otros en Efesios 4:7. No todos tenemos la misma función. Dice así, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y dice que el Espíritu Santo repartió a cada quien como Él quiso. Entonces hay una diversidad. Y para cerrar, 1 Corintios 12:4, sobre este aspecto de que somos diversos y necesariamente diversos, 1 Corintios 12:4 dice así, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, esta diversidad, repito, es una unidad, no es uniformidad. Hombres y mujeres con diferentes capacidades y dones, y a cada uno se le dio un don diferente. Qué bendición, repito, que no seamos iguales. Y también hay una armonía dentro del cuerpo de Cristo. Le leo un pasaje en Efesios 4. Efesios 4, si se da cuenta, hemos estado viendo 1 Corintios 12, Efesios 4 y Romanos 12. Efesios 4:16, hablando de esta armonía, de esta unidad, de este vínculo de amor. Mire lo que dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy bien, habiendo visto ya lo que, haciendo un breve resumen, cómo debemos percibirnos nosotros mismos dentro de la iglesia con humildad, no sintiéndonos superiores a los demás, cómo debemos percibir a todos los miembros, nuestro ministerio dentro del cuerpo de Cristo. Ahora vayamos al tercer punto, cómo debemos de ver, cómo debemos de percibir la contribución de los miembros específica a través del ejercicio de los dones. Y aquí son los versos 6 al 8 de Romanos 12, versos 6 al 8. Y hay una descripción preciosa que Pablo nos hace
de 7 dones, de 7 carismas espirituales, y usted los va a encontrar todos ellos alrededor de 20 en el Nuevo Testamento, entre 1 Corintios 12, Efesios 4 y Romanos 12, y hay otros que se añaden en Éxodo, de los artífices, la música, los artistas en la escultura y estas cosas que también son considerados como dones. Y le quiero mostrar algo. Este es uno de los mejores libros que hemos expuesto y enseñado. Es difícil encontrarlo, ya se llama La Red, en inglés The Network, y está hecho por 2 hermanos muy sanos. Siempre que digo esto es porque nosotros nos sentimos muy responsables de las fuentes de las cuales nos alimentamos. Siempre le hemos dicho a ustedes, tengan cuidado, no pueden meterse todo a la boca, sino seleccionar perfectamente bien para saber qué es bíblicamente correcto. Entonces, en este libro de La Red es un curso para identificar y encontrar los dones espirituales de cada persona. Está completísimo, es muy bueno, de lo más sano. Yo lo he dado 3 veces este curso, de lo más sano que existe, para que las ovejas conozcan cuáles son los dones que Dios le dio. Le doy un ejemplo antes de comenzar con los 7 dones que aquí expone Pablo. Esto es precioso porque tenemos nosotros que saber con qué nos dotó Dios para esto, y la manera en que el sistema que usa este libro de La Red, de Network, si lo encuentra, se lo recomiendo, adquiéralo, no sé, a través de Amazon, de eBay, a ver de cómo, pero adquiéralo aunque sea usado. Viene una descripción perfecta de todos los dones, de cada uno de los dones, muy balanceada la descripción, y después viene un sistema de evaluación para que usted encuentre, o la persona que está llevando a cabo el estudio sepa cuáles son los dones con que Dios los dotó, haciendo obviamente una lista de todos, cada uno de ellos, y con preguntas específicas de qué tanto estamos involucrados en esas cosas. Pero no se queda ahí, le da primero a usted una evaluación de usted mismo, de cómo se ve usted mismo. Por ejemplo, yo tengo el don de la enseñanza de la palabra de Dios, y esto sale, no solo lo sé cuando contesto las preguntas, y ahí viene la evaluación. Además de eso, mire qué cosa más hermosa, también le preguntan a la persona más cercana a usted, en este caso mi esposa o las esposas de los que están casados, o de los más cercanos, quienes están en el ministerio, tal vez los pastores con quien trabaja, para que ellos, con su perspectiva de qué ven en usted, también contribuyan a esa evaluación, y al final una evaluación de la personalidad. Entre esas 3 no hay pierde, usted termina ese curso sabiendo perfectamente qué dones les dio Dios, que en muchas ocasiones nos bendice con diferentes, con varios de ellos. Entonces aquí comienza Pablo, repito, y voy a leer otra vez versos del 6 al 8, la lista de estos 7 carismas, dones que tiene aquí. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, y mire la lista, qué interesante, según la gracia que nos es dada, y él comienza, y repito, aquí hay unos, y usted suma los de 1 Corintios 12 y Efesios 4, y tiene toda la lista completa del Nuevo Testamento, ¿verdad? Dice así: si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Muy bien, aquí nos vamos a detener porque esto es precioso. Comienza con esta lista de 7 dones, repito, y algunos de estos dones algunas de estas personas tienen la capacidad, o Dios les da los dones para exponer el mensaje del Evangelio. La exposición, lo que tiene que ver con la prédica y la enseñanza de proclamar la verdad. Le quiero hacer mención porque es muy importante, y nosotros es parte de nuestro ADN aquí en la Iglesia Vida Nueva para el Mundo, desde que estábamos y conocimos allá en los 90s, en 1995, la iglesia en aquella época, cuando comenzó era Vida Nueva para México, luego se hizo Vida Nueva para el Mundo.
Una de las cosas que más nos impactó a mi esposa y a mí no solo fue la preparación que tenían Armando, los pastores, sino la libertad que daban de que la gente hiciera preguntas para poder así conocer más, indagar más, traer más luz acerca de tantas herejías y tantos movimientos que no tienen su origen en la palabra de Dios. Entonces quiero hacer o dar una explicación acerca de este don de profecía, del cual, igual que de muchas otras cosas, han abusado y lo han llevado a extremos, ¿verdad? Recuerde, para comenzar con esta aclaración, con esta descripción, que los profetas en el Antiguo Testamento, los Naví, tenían el ministerio de proclamar la verdad de Dios. Eran la voz de Dios al pueblo, a los reyes, a todos, a los sacerdotes. Ellos eran la voz de Dios. Muchos de ellos en el Antiguo Testamento tenían el don de predecir también. Esto es importante. Ahora, recuerde que durante la iglesia primitiva, durante el periodo de la iglesia primitiva, el Nuevo Testamento no estaba completo. Entonces todavía hubo necesidad de que los apóstoles y algunos otros profetas, inspirados por la palabra de Dios, se asegurara Dios, obviamente, de que su palabra fuera su palabra. Efesios 2:20 nos habla de esto, y de que este fundamento, escúcheme, se pone una sola vez. O sea, lo que está diciendo Efesios 2:20 es: todos los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del mismo es el fundamento sobre el cual da Dios toda su revelación. La Biblia está completa. Nos han preguntado: ¿usted cree en los profetas del día de hoy y en los apóstoles del día de hoy? Nadie como el doctor Armando Alducin para explicar esto de una manera maravillosa. En 2000 años, desde el último apóstol, que fue el apóstol Juan, escribió el libro de Apocalipsis en la isla de Patmos. Desde ese entonces hasta 2000 años después, nadie se nombró apóstol, y le puedo dar una lista de 50 grandísimos hombres de Dios: Hudson Taylor, Livingstone, Charles Spurgeon, que con toda la legitimidad pudieron haberse llamado apóstoles porque tenían y abrieron obras. Entonces ellos no se dignaron llamarse apóstoles. Precisamente ellos no se dignaron, repito, llamarse apóstoles, porque comprendieron. Incluso en Apocalipsis dice que hay 12 puertas y el nombre de cada uno de los apóstoles allí, ¿verdad? Esto lo digo en este sentido: ya no hay más profetas que Dios les dé una nueva revelación. Y lo digo para la vergüenza de muchos que se autonombran profetas y apóstoles. Escuche bien, generalmente haciendo un estudio de estas personas, de sus ministerios y las personalidades, usted va a encontrar evidencias, usted va a encontrar indicadores, así como hay en los aviones, hay gauges donde el hidráulico, la turbocina, todo esto. Usted va a encontrar indicadores en estas personas que se autonombran profetas y apóstoles, indicadores de querer estar por encima de los demás, indicadores de tener un énfasis desmedido en la cuestión del dinero, indicadores de querer engrandecerse sobre los demás, de tener poder sobre regiones, como ellos dicen, sobre iglesias. Cuando vemos todo esto, yo me siento con la necesidad de dar esta explicación. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia en relación, en el Nuevo Testamento, en relación al don de profecía. Venga conmigo a 1 Corintios 14, por favor. Y mire lo que dice, la descripción tan hermosa que dice: el que profetiza habla a los hombres para, y da 3 términos: edificación, exhortación y consolación. Entonces, cuidado con la gente. Y hermano, yo no quiero que ninguno de ustedes falte al respeto. Si alguien llega y dice: tengo esta palabra de Dios profética para ti en tu vida, gracias por decirme esto, pero deja que Dios me lo confirme a mí. Déjame ver quién me está diciendo eso y que esté de acuerdo con la palabra de Dios, ¿verdad?
Cuidado, siempre hemos dicho, cuidado con las falsificaciones, cuidado con las malas intenciones, cuidado con las profecías de carácter personal. Tengo aquí en Denver, Colorado, 20 años, 30 estudiando la palabra de Dios, y hemos visto cada cosa de gente que llega diciéndose profeta y le dice a alguien: José Pérez, ve y dice Dios que te vayas, que dejes a tu esposa, que dejes a tus hijos y que te vayas para allá, que te vayas grandemente. Y se acabó la familia, y todo por hacerle caso al profeta Judas ni creas, y no se puede. Entonces, cuidado con estas cosas, ¿verdad? Aquí dice la palabra de Dios que el que profetiza habla con el fin de edificar, consolar y exhortar. Para concluir con este primer don que da el apóstol Pablo en Romanos 14, hay que decir que todo predicador que está enseñando la Biblia correctamente está proclamando la verdad de Dios. En este sentido, todos los que enseñamos la palabra de Dios correctamente estamos profetizando, estamos proclamando los oráculos de Dios. No quiero profundizar mucho en esto, pero mencionarles que hay quienes entran dentro de la categoría del cesacionismo, que ellos dicen que ya cesó el don de profecía, las lenguas y el apostolado, y hay también quienes abrazamos absolutamente todo lo que dice la Biblia, pero con siempre la medida de la palabra de Dios que nos dirija para identificar cualquier cosa que no esté de acuerdo a la palabra de Dios. Eso en relación al de profecía. Después, en el segundo número de la lista, dice el don de servicio. Esta palabra diaconía, diáconos, de ahí vienen los diáconos, están aplicando la verdad de Dios a la vida de las personas. O sea, ¿qué es un diácono? Siervos humildes. Escuche, estos son conceptos bíblicos. Siervos humildes que aligeran la carga de los líderes espirituales o de los ancianos, según el sistema de gobierno de su iglesia, que aligeran la carga de los líderes espirituales, dice la Biblia, para que esos líderes espirituales tengan el tiempo de dedicarse al estudio de la palabra de Dios y a la oración. Fíjese cómo diseñó Dios todo esto de una manera perfecta. Es los diáconos que hacen bien su trabajo, es la palabra de Dios con zapatos. Ellos están aplicando esa verdad en la vida. Después, en tercer lugar, dice el don de la enseñanza, que tiene que ver con la mente, ¿verdad? Impartir, esto es la enseñanza bíblica, impartir doctrina o la verdad de Dios a los corazones y las mentes del pueblo por medio del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, dando una exposición clara de las Escrituras. Las personas que enseñan la palabra de Dios, aquí Dios nos ha dado, gracias a Dios, identificamos a varios que a mí me ayudan, son maestros dentro del programa de discipulado, Andrés García, Dani Mejía, Jonathan Rojas, José Luis Herón, varios tenemos, y ellos dedican gran parte de su tiempo, hay que dedicar gran parte del tiempo al estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Y quiero mencionar algo: todo creyente debería y puede enseñar la palabra de Dios, aunque Dios dota a algunos con un don muy especial sobre la enseñanza, igual que el evangelismo. Todos somos responsables de evangelizar, todos, pero Dios a algunos los dota con el don de evangelismo para que cuando escuchen la palabra de Dios haya conversiones, ¿verdad? Entonces, esto es precioso, esta lista de los dones. En cuarto lugar tenemos el de exhortación, otro término que hay que explicar, porque yo recuerdo lugares donde dicen ve para que te den una exhortada, y lo dejan para el arrastre a la persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el don de exhortación? Es muy importante definir los términos, ¿eh? Es el don de consolar, es el don de animar, es el don de ayudar a otros y en ocasiones corregir, ¿verdad? El pueblo de Dios necesita palabras de consuelo y de ánimo. Mire lo que dice Hebreos 10. Venga por favor a la carta a los Hebreos.
este libro hecho para judíos que estaban regresando a los sacrificios. Y mire lo que dice capítulo 10, versos 24 y 25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cada vez que venimos a la iglesia debemos de alentar a alguien con una palabra, con una oración, abrazando a los hermanos, siendo sensibles en este aspecto, ¿verdad? En el número 5 de la lista que Pablo nos da en este capítulo 12 de Romanos, está el de repartir, que no es otra cosa que el don de dar. La etimología viene de la palabra, viene de dar parte, dar una parte de, repartir, dar una parte de. Y estamos hablando de hermanos que Dios ha dotado con una capacidad de contribuir para las necesidades diversas de personas y de la iglesia. Y añade ahí que sea con liberalidad. ¿Qué quiere decir esto? Generosamente. Igual que los otros dones, todos debemos ser dadores, pero repito, Dios le da este don a algunos de manera única. Les doy un ejemplo cortito en el libro de los Hechos, con Hechos 4, vamos a leerlo por favor. Hechos 4, un ejemplo de esto, de lo cual también en este pasaje algún día se sacó una distorsión tremenda de la teología de la prosperidad, que vinieran a los pies de los apóstoles a dejarles sus cosas. Miren lo que dice Hechos 4, 36 y 37. Entonces José, hablando sobre este don de dar con liberalidad, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este es el don de dar de una manera única. En número 6 tenemos el don de presidir, de donde viene la palabra presidente, estar delante de, estar a la cabeza de, va desde alguien que está dirigiendo el servicio hasta un líder que tiene la función de identificar los problemas, la visión y cómo resolver los problemas. Tiene que ver con el don de liderazgo. En 1 Corintios 12, cuando se usa esta palabra presidir, en el original griego viene la idea de un capitán de un barco que está llevando el timón, y añade la palabra de Dios en Romanos 12 que con solicitud, el que preside con solicitud. Esto quiere decir hacerlo rápido y tomando decisiones rápidas, ¿verdad? Don de liderazgo, se toman decisiones, la capacidad de resolver problemas dirigiendo a otros a hacerlo. Y por último, en número 7 de esta lista, de estos 7 dones, dice así: el que hace misericordia con alegría, consolar, ser un rayo de luz en la oscuridad con alegría para levantar las vidas de las personas, para disipar el desaliento. Hermanos, les agradezco mucho. Vamos a hacer una oración para cerrar esto. Sigan por favor consumiendo la palabra de Dios, sigan buscando del Señor, siga discipulándose durante la semana. Con esta tecnología que hay ahora, ya no hay excusa para que usted pueda crecer en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por la exposición de tu palabra, Señor. Tenemos la palabra profética más segura, la cual estamos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbre en lugar oscuro, Señor. Te damos gracias porque a través de ella, Señor, nos revelas quién eres, tu corazón, tu mente, tus propósitos. A través de ella te conocemos más, te amamos más y queremos parecernos más a ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Amén y amén.